insisto, es importante nuestra cultura, pero ¿qué más voy a enseñar yo? Y eso está clarísimo en su declaración de principio, en el fondo. Ya, entonces aquí estamos entrando al primer jardín, ya, para que empiecen a ver cómo es un jardín infantil por dentro. Era primavera y estaba toda esa nieve. Ya, y estaban todos felices porque hacía casi calor. Pero bueno, así es Finlandia, menos 40 bajo cero. Entonces, todos los jardines tienen estas salas de juegos enormes, donde los niños pueden jugar, saltar. Piensen que el invierno es muy largo, dura 8 meses, y con nieve, entonces tienen que estar guardados también bastante tiempo. Ya, ustedes pueden ver aquí acuarios. Acá tenían todo un panel con fotos de animales de todo lo que es la zona norte. ¿Ya? Y aquí hay una profesora leyéndole cuentos a un grupo de niños. Haciendo el paralelo con la formación de educadoras de párvulo en Finlandia, cuando las profesoras, que son supervisoras, que van a trabajar con las alumnas a los jardines infantiles, es ella la que va al jardín o al colegio y modela, como yo les decía, el cómo leer un cuento. ¿Ya? Entonces yo siempre digo, si yo fuera dentista y tuviera una oficina de dentista y contrato a un dentista, no le pregunto si sabe tapar caries. Pero me ha tocado de repente que tengo que contratar a una educadora y no sabe leer cuentos. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno tiene que ir cimentando ¿cómo se llama? Los peldaños antes de que el alumno egrese. Entonces la supervisora, que es experta, va al jardín, les cuenta un cuento a los niños disfrazada con los mejores cuentos y le dice a la alumna, por edad, estos son los cuentos que debiera leer el niño, así es como se debiera contar un cuento, esto es lo que debiera durar. Y después lo hace la alumna, pero viendo a la excelente profesional haberlo hecho antes. ¿Ya? Y aquí es un ejemplo de la biblioteca del jardín, ¿no? Para que ustedes vean. Y lo otro también, como dice el Chapulín Colorado, todo fríamente calculado, no hay ningún tiempo de espera, perdón, no hay ningún tiempo desperdiciado, sino que todo está ordenado, su hora de cuento, la hora de matemática, la hora de yoga, la hora de ciencia, etc. Y esta es una biblioteca municipal. Entonces, obviamente si yo parto con salas con libros preciosos, con horas de cuento maravillosas, yo genero en el niño el hábito de la lectura. Ya lo voy desarrollando, perdón. Entonces, pues ese niño quiere ir a su biblioteca comunal a sacar libros. Y más encima, si me lo tienen diseñado bonito, más ganas voy a tener de sacar libros. Ya, y aquí pueden ver a los niños jugando hockey y aquí a los niños haciendo actividades manuales. También un tema bien importante es la relación de cantidad de niños con profesora, ya que ustedes pueden ver que es bastante chica. Ya, aquí una sala con linda vista. El tema de la arquitectura también es muy importante, el tema de la luminosidad. Ya, todos los jardines y colegios son construidos para jardín y para colegio. Ya, no son casas adecuadas para. ¿Ya? Entonces, obviamente eso le da otra amplitud, otra luminosidad. ¿Ya? Entonces, obviamente está todo pensado para que el niño aprenda y aprenda bien. Ya, aquí pueden ver toda una serie de aves, ya que obviamente no me acuerdo de los nombres. ¿Ya? Y todas las plantas, ustedes se fijan con sus nombres también. Entonces, todo lo que es la ciencia, todo está incorporado dentro de la sala, pero todo muy bien planificado y nada es dejado al azar. ¿Ya? Y también tienen paneles donde las municipalidades hacen muchas actividades para las familias durante la semana y los fines de semana. Entonces ellos en los paneles también los van promoviendo. Si ustedes se fijan aquí, una exposición de Pablo Picasso, ya acá juegos, y le podemos pedir a la Emilia que nos traduzca. Entonces, resumiendo esta primera parte, todo lo que es el jardín infantil y también en los primeros años de básica, cada tema es tratado como, o sea, las unidades son basadas en temas. Ya temas que pueden durar 3 semanas, un mes o un poquitito más. Y a partir de cada uno de esos temas se va enseñando la matemática, la ciencia y todo lo que el niño tiene que enseñar de una manera mucho más entretenida. Y entonces aquí un ejemplo son los cuentos de Alexander Pushkin, ya que es un autor ruso. Ya, entonces aquí ustedes pueden ver que está el libro en ruso, pero acá está, bueno, en inglés, ahí está la foto del autor, y vamos a ver cómo en este jardín desarrollaron este tema mensual a través de, o sea, el tema mensual era Rusia, y un subtema eran los cuadros de Alexander Pushkin. Aquí ustedes pueden ver que es un árbol que está lleno de personajes míticos. Entonces, el cuento, en súper resumida, son las aventuras de todos estos personajes que viven dentro de este árbol. Entonces, también hay dos posibilidades, que yo cuente el cuento de una vez o que yo arme una escenografía. La pregunta es, ¿cómo el niño aprende mejor? Y no tan solo aprende mejor, sino que se acuerda por más tiempo de lo que aprendió. Entonces, como tiene que ser todo fríamente calculado, aquí con tiempo mandaron a hacer un árbol. ¿Ya? Y dentro de este árbol ustedes se fijan que hay huequitos donde se guardan estos personajes míticos y como muchos de ellos volaban, ustedes se fijan que ahí están todos los hilos, las cuerdas. Entonces, un cuento leído así es 10.000 veces más inolvidable que simplemente un cuento contado o leído. ¿Ya? Entonces,
si uno hiciera un pre-test y post-test, ¿qué niño se acuerda más? ¿Qué niño aprendió mejor? El que tuvo este tipo en el fondo, de relato. Pero para esta profesora, ya ella tuvo que preparar el material, mandarlo a hacer, o sea, esto no se logra de una improvisación de un día para otro, a ver, ¿qué hago yo para mañana? No, o sea, mínimo, 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 con un mes de anticipación tengo que mandar a hacer esto, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué le voy a explicar a los niños? Entonces, eso es lo que yo también siempre trato de hacer la comparación. ¿Ustedes creen que Paul, ¿cómo se llama el del Jumbo? Polman. ¿Ustedes creen que él planifica su Jumbo? Hoy día voy a hacer uno en Perú. No, o sea, tiene todo fríamente calculado, su plan estratégico. Lo mismo tiene que pasar en nuestras salas de clase. O sea, no es posible ya que uno tenga que planificar de un día para otro o de una semana para otra o a todo reventar 2 semanas. Con eso yo no logro nada. Logro cosas muy puntuales. Pues si yo quiero de verdad un aprendizaje así de alta calidad, tengo que ser largoplacista y saber qué espero del niño de marzo a noviembre, después en diciembre, y cómo yo voy segmentando todo eso, pero tengo que pensar como Polman. Entonces aquí está, bueno, todo el mundo toca instrumentos, aquí está el piano, ¿ya? Entonces dice, teniendo muy claro el qué y cómo se va a enseñar, las profesoras tienen el tiempo para preparar el material, el vestuario, buscar los libros, buscar la música y estudiar todo lo que se le va a enseñar al niño, ¿ya? O sea, no es, me acuerdo de Pushkin del colegio, no, o sea, la profesora se junta con la directora y repasan lo que en el fondo lo que se va a enseñar de Pushkin y la profesora en el fondo, la directora es la que le pregunta, o sea, yo necesito que mi profesora que está de luna vienes con los niños sea experta, porque mientras más sepa la profesora, más le va a enseñar a los niños. Y aquí están los retratos, algunos retratos que hicieron los niños ahí del autor, ya niños de 4 años más o menos. Y aquí están, bueno, las canciones que van con el cuento. Entonces, ahí por eso les digo, o sea, está todo mezclado. O sea, no es que solamente enseñan el cuento de Pushkin, sino que a través de esto enseñan todo lo que el currículum les exige. Y ahí está, todo ordenado. Ya todo lo que van a planificar, ahí está la planificación del año, ya la planificación mensual, la semanal y así. Entonces, ellas me contaban que se juntan, es como nuestro equivalente a enero, ya donde planifican todo el año, y obviamente hay espacio para flexibilidad, ya para cambiar una cosa por otra y todo, pero al menos está todo, saben a dónde tienen que llegar con cada curso en cada uno de los meses. Y después de la actividad de haber leído el cuento, bueno, los niños dibujan los animales, ya, ustedes se fijan ahí, son niños como de 4 años. ¿Ya? Entonces aquí, como está dentro del tema de Rusia, como les decía, a partir de este tema enseñan todo lo que tienen que enseñar. ¿Ya? Entonces aquí tienen las lámparas rusas, los títeres con que hacen marionetas y les cuentan otros cuentos, ya las mamushkas que les sirven para enseñar todo lo que es cosas de matemáticas, seriación, ordenación, ya aquí las cosas para hacer el té o el café, y acá, bueno, van haciendo sus instalaciones artísticas. Entonces todo el material, obviamente yo no lo puedo conseguir de un día para otro, ya yo necesito tener una planificación estratégica y decir, ya, en 2 meses más me toca Rusia, bueno, ¿cómo me consigo esto? ¿A quién le pido esto otro? ¿Qué voy a enseñar con esto? ¿Qué voy a enseñar con esto otro? Ya, porque si no, no se logra. Ya, bueno, ahí están los cuentos, y hay más instalaciones artísticas de la vida de los rusos de la época del cuento de Pushkin. Ya, entonces, todo este material es preparado por las profesoras para contar el cuento mucho más entretenido. Y entonces son cosas fáciles, en el fondo alguien bueno para el dibujo, dibuja, pinta, recorta, pero toma tiempo. Y de hoy para mañana no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, las instalaciones artísticas. Entonces, esta frase me encanta del programa de Finlandia. Dice, los niños tienen que ser guiados para apreciar todos los valores culturales y estéticos, naturales y los hechos por el hombre. Pero tienen que ser guiados. Yo no espero que nazca del niño, ¿ya? Porque del niño jamás van a ser, profesora, enséñeme de Pushkin. Soy yo la que, como tengo como misión enriquecer el mundo cultural del niño, soy yo la que lo lleva, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que ellos dicen? Con diferentes módulos temáticos. ¿Ya? Entonces, la profesora de la universidad le enseña a la alumna, usted va a enseñar del espacio, tiene que enseñar esto, esto y esto otro, así se enseña, con tal material, etcétera, va a enseñar de Rusia. Y entonces, con esa metodología, la profesora después es libre ya de enseñar de los fenicios, pero sabe la metodología de cómo se hace y después simplemente cambiar el título. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí como justo estaban en la época de los huevitos de Pascua en abril, ya ustedes pueden ver aquí los huevitos decorados y después cómo ahí los niños, para desarrollar todo lo que es la grafomotricidad, lo hacen pero con este tema. Entonces no es darle una hoja blanca y que me la llenen de círculo o me la llenen de rayas, porque eso es muy fome.
Ya, yo incluso hice un estudio con mis alumnas. Denle a los niños hojas blancas y díganle, llénenmela de círculos. Los niños hicieron 2 círculos y lo tiraron por la cabeza. ¿Ya? Y después, a ver, hagamos una actividad entretenida, con un cuento, etcétera, y los niños hacían miles de estos trazos. Entonces, por eso insisto, o sea, al niño hay que hacer la vida entretenida para que de verdad rinda lo que puede rendir. Y en este caso, ustedes fíjense, y son niños de 4 años. ¿Ya? Y aquí en versión con otros papeles, con otros materiales. ¿Ya? Y esto me encantó cuando la directora nos abrió la puerta de los disfraces. ¿Ya? Entonces, esto que ustedes de repente se ríen que yo esté con las orejitas, con la boa, etcétera, eso es pan de cada día. O sea, hay disfraces para todas las profesoras y también disfraces para niños. Entonces, según lo que se esté enseñando, la profesora se disfraza y ellos no usan delantal. ¿Ya? Entonces, obviamente así es mucho más entretenido para el niño llegar a su sala y ver a la profesora de princesa o de otro personaje a verla con el típico delantal foil. ¿Ya? Entonces, cuando terminaba la unidad de Rusia, invitaron a gente rusa para que viniera con los trajes típicos y preparara las comidas típicas. Entonces, obviamente es mucho más entretenido aprender de la cultura de esa forma. Entonces, la clave de las didácticas en las universidades de Finlandia, se les enseña a los profesores cómo hacer las actividades en la sala de clase. Ya ese manual de cortapalos que digo, yo también fui scout y uno necesita que le enseñen cómo hacer nudo, ya, porque si uno le deja la libertad, invente un nudo, no sé, a lo mejor me hubiera caído, me hubiera ahorcado. ¿Ya? Entonces necesitamos que la guía nos diga cómo hacerlo entretenido, qué material usar, cuánto rato durar, etcétera, etcétera. Yo sé que hay otras fotos de los niños jugando, y aquí la profesora no quiso salir, pero ella estaba jugando con los niños aquí adentro de estas colchonetas. ¿Ya? Entonces aquí estaban aprendiendo los animales en ruso, y esta es una foto de la foto, ¿ya? Y los niños haciendo representaciones. Entonces, no tan solo las profesoras están siempre disfrazadas, sino que también los niños están disfrazándose, lo están pasando bien. Entonces la pregunta es, si las profesoras están disfrutando, los niños están disfrutando y aprenden y son número 1, copiémosle, si no es más difícil que esto. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean todo el material ordenado, clasificado por tema, y ahí con nieve. Entonces, así da gusto entrar a una sala de clases luminosa, grande, con mucho material, con profesoras amorosas, y los niños rinden. Entonces, lo otro también, muy importante, el tema de las actividades culturales. ¿Ya? Entonces, ahí había fotos de un paseo que habían hecho los niños al museo, ya aquí le estaban enseñando los instrumentos musicales. ¿Ya? Entonces, aquí en Chile, con suerte, la gente habla inglés. En Europa se aprenden 3 o hasta 4 idiomas. Y entonces, todo está en lo que es la discriminación auditiva. Entonces, ¿qué actividades se están haciendo? ¿Ya? ¿Qué cosas están escuchando los niños para que puedan aprender con facilidad 3 o 4 idiomas? ¿Ya? Entonces, en básica es obligatorio aprender un instrumento y después en media otro. ¿Ya? Entonces, las salas de clase, aquí esta tenía piano y batería. Entonces, la profesora decía, cuando terminan los niños a hacer la actividad de matemáticas, cantamos. Digo, qué entretenido con batería. ¿Ya? Entonces, todas las salas tienen ahí su listado de canciones, ya con las notas musicales. Y aquí en otro colegio la profesora nos mostraba en el closet con todos los instrumentos musicales. Y aquí les quiero hacer una pregunta. Esta es la Universidad de Oulu, donde tienen salas con piano para que los alumnos, por ejemplo, entre la clase 1 y la 2, vayan a practicar el instrumento que tocan, en este caso es piano. Y un salón bien grande. ¿Cuántos pianos creen que había? Son salas chiquititas, bien acústicas, para que no se escuche el de al lado. ¿Pero cuántos pianos creen que habían?